Philip K. Dick en el cine. Philip K. Dick es desde hace algunos años, un autor referente de la ciencia ficción adaptada al cine. Pese a que ahora es considerado uno de los clásicos indiscutibles de la ciencia ficción literaria, el éxito nunca le sonrió en vida. Ni tan solo conseguir el premio Hugo en 1963, por El hombre en el castillo, le sacó del cerrado círculo de los lectores asiduos de ciencia ficción, condenándole a sufrir problemas financieros toda su vida, pese a ser un escritor bastante prolífico. Su situación se vería agravada en sus últimos años, en los que el consumo de drogas y sus múltiples separaciones matrimoniales acabaron pasando factura. Su esquizofrenia le hacía tener visiones divinas, paranoias en las que era perseguido por el FBI, y extraños presentimientos, como el que salvó la vida a su hijo tras ver que tenía un problema de salud no detectado a primera vista por los médicos. La única obra de Dick adaptada a la pequeña pantalla que quizás pudo disfrutar fue Impostor, como serie televisiva, más tarde llevada al cine como veremos a continuación. Dick podía llegar a implicarse a fondo para convertir sus obras literarias en guiones, y así lo hizo en casos como Blade Runner o Ubik. En el primer caso sus ideas no fueron precisamente tomadas en cuenta por los guionistas ni el director, Ridley Scott, toda vez que las primeras escenas que sí pudo ver rodadas le agradaron bastante. Ubik quedó como proyecto y finalmente se publicó un posible guión que todavía hoy día no ha sido llevado a cabo. Al margen de las películas directamente basadas en el trabajo de Dick, veremos también cómo en otros casos el guionista ha tomado su particular mundo de paranoia como base para otros relatos. Matrix es el más claro ejemplo de ello. (1982) Blade Runner. Más humano que los humanos. Blade Runner tuvo un estreno un tanto accidentado, ya que en el mismo mes coincidió con otros estrenos del género de la ciencia ficción, como Star Trek II, E.T., y el remake de La Cosa de John Carpenter. Todas estas películas ofrecían al espectador una visión alternativa del futuro de la humanidad, la tecnología avanzada y la vida alienígena. El fracaso financiero del estreno de Blade Runner, con unos ingresos de tan solo $14 millones frente a un gasto por encima de los $28 millones, terminó con unos ingresos brutos de $26 millones a finales de agosto del 82, según fuentes de la IMDb. El éxito llegaría más tarde, gracias al vídeo casero, y al posterior montaje del director en 1992. Una de las razones del fracaso fueron las terribles críticas recibidas, comparando la película con pornografía de ciencia ficción, todo sensaciones y nada de corazón, por ejemplo, y muchas otras del estilo. La crítica no entendió la ambigüedad moral y la narración estructurada elípticamente. La película sacrifica los sentimientos humanos a favor del espectáculo visual. Al no prestar atención a la historia, los críticos llegaron a falsas conclusiones. Al margen de estas consideraciones, se pone de manifiesto las dificultades de adaptar un libro tan intelectualmente desafiante como Sueñan los androides con ovejas eléctricas al lenguaje cinematográfico. No era la primera vez que se adaptaba una obra de Dick, como veremos después, pero sí a la gran pantalla. La película de Scott no puede reproducir cada detalle de la novela de Dick. Esta verdad fundamental de la adaptación cinematográfica no debería reducir nuestra apreciación de los logros de Blade Runner. A pesar de su triunfo visual, no es menos narración cuando sugiere que la espiritualidad es esencial para preservar la auténtica identidad humana, en un mundo donde la tecnología, la degradación del medio ambiente y la recesión económica es la norma. La madurez del tratamiento de este tema califica a la película como una obra maestra, cuya atmósfera, oscura y sucia, enmascara su sofisticación intelectual y emocional. Blade Runner no es una película perfecta, pero ha contribuido significativamente al cine de ciencia ficción y más aún a la tradición cinematográfica de América. Entre la película y la novela original hay bastantes diferencias. Primera, la localización. En lugar de estar ambientada en San Francisco, Scott la ubicó en Los Ángeles.
El protagonista, Deckard, no es un lobo solitario, está casado. La compañía fabricante de androides no se llama Tyrell, sino Rosen Corporation. Ya sabemos que Dick tenía una particular forma de elegir nombres para sus personajes. Deckard se cuestiona su humanidad hasta el punto de pasar por un test para determinar que no es un replicante. Tampoco hay posible final feliz junto a Rachel, sino que Deckard vuelve con su esposa. Su máxima ilusión es tener una oveja eléctrica a la que cuidar. Este aspecto, junto con otros como la religión llamada mesmerismo, la caja de empatía y otros detalles, no se reflejan en la película. ...1990... Desafío total. Programando la memoria. Douglas Quayle, un hombre simple y ordinario, desea visitar Marte. Incapaz de permitírselo, visita la empresa Recall, que ofrece memorias implantadas. La tentativa de implantar algunos recuerdos marcianos vivos en Quayle como un agente secreto, revela que es en realidad un agente encubierto del gobierno, al que le fueron manipulados sus recuerdos debido a lo peligroso de los secretos que conocía. El personal de Recall consigue deshacerse de Quayle rápidamente, mientras que el gobierno lo busca para acabar con él, pero al final consiguen hacer un trato. Implantarán a Quayle un recuerdo que deseaba desde su infancia en el que se convierte en un héroe para la humanidad, por lo que se dirige de nuevo a Recall para el proceso de implantación de recuerdos, que sorprendentemente ha de volver a ser suspendido cuando descubren que este antiguo recuerdo no es un anhelo, sino otro recuerdo suprimido. El argumento fue la inspiración para la película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En la película, el héroe, renombrado Quaid, en realidad viaja a Marte, pero la escena inicial de implantación de memoria presagia la mayor parte de lo que conseguirá después. Matar a los villanos, conseguir a la chica, salvar el planeta. El guión mantiene una ambigüedad deliberada en cuanto a si los acontecimientos ocurren en el mundo físico o solo en la propia fantasía de Quaid. Una decisión intencional por parte del director Paul Verhoeven. En el año 1999, el canal canadiense CHCH TV emitió una serie de 22 capítulos llamada Total Recall 2070. De producción germano-canadiense, la serie sería luego retransmitida por la televisión estadounidense, pero con escenas de desnudez o violencia censuradas, así como el lenguaje de característica estética cyberpunk. Varios detalles de la trama podían también ser asociados con el largometraje Blade Runner y la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, en que este último se basó. Barjo es un tipo excéntrico, ingenuo y obsesivo. Después de provocar el incendio de su casa de forma accidental durante un experimento científico, se muda con su impulsiva hermana gemela Fan Fan, quien está casada con Charles, el rey del aluminio. En su nuevo entorno, Barjo continúa sus viejos hábitos. Catalogación de revistas de ciencia antiguas, las pruebas de inventos extraños y llenando sus cuadernos con sus observaciones sobre el comportamiento humano y sus pensamientos acerca del fin del mundo. A través de los diarios de Barjo, vemos el desarrollo del conflicto y la tensión sexual entre Fan Fan y Charles, y el descenso de Charles a la locura. Barjo es una adaptación del relato Confesiones de un artista de mierda. Una película producida en Francia y que apenas tuvo distribución en el ámbito doméstico en formato vídeo. Hoy día es prácticamente imposible conseguir una copia de la misma. Esta obra, además, marca un punto y parte en la producción de Dick como maestro de la ciencia ficción. Es como si de repente Dick hubiera necesitado parar y reflexionar desde otro punto de vista sus clásicos temas de la realidad, la memoria, las drogas, etc. Asesinos cibernéticos. En un mundo asolado por una larga guerra nuclear,
Un soldado estadounidense del bando de las Naciones Unidas se adentra en un campo de batalla infestado de robots asesinos tras la extraña llegada de un emisario soviético a su búnker. El mensaje insta a las Naciones Unidas a enviar un oficial a las trincheras soviéticas para pactar el fin de la guerra. El enviado es el oficial Hendrix. Por el camino se encuentra con un niño abandonado, llamado David, en las ruinas de una ciudad destrozada. Decide llevarlo con él al búnker soviético. Al llegar al citado búnker, los soldados los reciben con disparos, acabando con el muchacho. Hendrix descubre que el chico era en realidad una nueva variedad de los robots asesinos que las fuerzas de las Naciones Unidas construyeron para intentar ganar la guerra. Una vez abandonadas las fábricas de producción de los robots, estos se perfeccionaron a ellos mismos, siendo capaces de producir nuevas variantes cada vez más inteligentes, ágiles, rápidas y mortíferas. El niño abandonado es la primera de 3 nuevas variantes, y un soldado herido es la tercera, por lo que queda una desconocida segunda variedad a la que hacer frente desde la ignorancia. En 1996 se estrenó la película basada en este relato. Tomó el nombre de Screamers, y está protagonizada por el actor estadounidense Peter Weller, conocido por dar vida al policía cibernético en las 2 primeras partes de Robocop. El informe de la minoría. En este relato Dick especula acerca de la predestinación y la posibilidad de alterar nuestro futuro si este es conocido de antemano. Este relato fue llevado al cine por Steven Spielberg como Minority Report. El hilo argumental se basa en la existencia de unos mutantes capaces de predecir el futuro, los precognoscientes o precogs. Estos son utilizados por la policía para predecir el crimen y combatir los asesinatos antes de que ocurran. El protagonista, John Anderton, es el agente encargado de realizar las detenciones. Sin embargo, un día su vida se complica cuando, según los precogs, él será el siguiente futuro asesino. A fin de evitar su detención huye, pero entonces se le plantea un dilema. Si comete o intenta cometer el asesinato será detenido, pero si no lo hace pondrá en tela de juicio todo el sistema de precrimen y con ello, todo su trabajo. Además de esta paradoja, en el relato se plantea la ironía de que debido a que los futuros asesinos fueron detenidos antes de cometer el crimen, en realidad, son inocentes. Spielberg decide en su película terminar con el sistema de los precogs debido a que falla. No siempre hay consenso en las visiones de los precogs. Philip K. Dick, en cambio, refleja en su relato que el protagonista demuestra no solo su inocencia, sino que el sistema además no tuvo error, en un giro intelectual que recuerda mucho a la edad de oro de la ciencia ficción y a las historias de robots de Asimov en particular. Otros críticos sostienen en que el sistema falla siempre porque toda tecnología depende siempre de unos intereses. El poder está detrás de cualquier técnica correctiva o preventiva. Así, la obra, ya sea con el final de Dick o con el de Spielberg, representaría una interesante parábola sobre el peligro de la tecnología y el positivismo. Al final la mejor solución es el libre albedrío, con todas sus consecuencias. Infiltrado. Spencer se enfrenta a un colega y es acusado de ser un androide impostor, diseñado para sabotear las defensas de la Tierra. La nave del impostor se ha dañado y estrellado justo en las afueras de la ciudad. El androide se supone que debe detonar una bomba destruyendo el planeta usando una frase a modo de código. Oldham debe escapar y probar su inocencia, que de hecho él es el auténtico Spencer Oldham. Para ello intenta encontrar la nave espacial que se estrelló y recuperar el cuerpo del androide. En el año 1962, el ciclo televisivo británico Out of This World, presentado por Boris Karloff, presentó la primera adaptación de un escrito de Philip K. Dick en un medio audiovisual. Adaptada para la pantalla por Terry Nason y dirigida por Peter Hammond.
Infiltrado fue llevada al cine en 2002 y protagonizada por Gary Sinise, Madeleine Stowe y Vincent D'Onofrio. El argumento es prácticamente el mismo. El impostor Olham deberá intentar encontrar la nave espacial donde en teoría se halla el androide. Para ello contará con la ayuda de su esposa. Paycheck. Jennings, un ingeniero electrónico de talento, ha aceptado un sorprendente contrato con Ridge-Trick Construction. Los términos del contrato establecen que trabajará durante 2 años en un proyecto secreto tras el cual tendrá que borrar su memoria y le pagará una suma de dinero astronómica. Cuando despierta le dicen que decidió renunciar al pago de su dinero, y en su lugar le entregan un sobre lleno de baratijas. Poco después de salir del edificio, la policía le detiene. Quieren saber qué están tramando en Ridge-Trick. Afortunadamente una de las baratijas que recibió como pago le permite escapar de la policía. Jennings pronto se da cuenta que la única manera de garantizar su seguridad es hacer chantaje a Ridge-Trick para que le proteja del gobierno. Utilizando otros cachivaches del sobre consigue llegar a las instalaciones ocultas de Ridge-Trick. Entonces se da cuenta de que el proyecto en que trabajaba es una máquina que permite ver el futuro, y el contenido del sobre es parte de un plan cuidadoso para asegurar su supervivencia. Ridge-Trick está construyendo un ejército para apoyar una revolución que liberaría al país desde el gobierno opresor. La historia concluye con el éxito de Jennings uniéndose a la compañía en calidad de socio. En la adaptación al cine el argumento es prácticamente el mismo, exceptuando el chantaje y el final como asociado. Junto a la doctora Rachel Porter se forja un hilo paralelo, una historia de amor, que le permite a Jennings escapar de la muerte, ver su propio futuro, modificarlo y conseguir al fin su recompensa. Una mirada a la oscuridad. En el futuro, a 7 años de distancia de la época actual, América ha perdido la guerra contra las drogas. La sustancia D, altamente adictiva e ilegal, ha ganado adeptos en todo el país. Como respuesta el gobierno desarrolla un sistema de vigilancia invasivo de alta tecnología. Se basa en una red de informadores y agentes encubiertos. Bob Actor es uno de estos agentes. Él mismo está inmerso en el submundo de las drogas como adicto de la sustancia D. Actuará como infiltrado en la cadena de distribución. Actor y sus compañeros de piso, Lagman y Barris, viven en un suburbio californiano. Son grandes consumidores de drogas. Se pasan el día tomándolas y conversando gracias a su influencia. Bob oculta su identidad bajo un traje de camuflaje altamente sofisticado que modifica su aspecto a cada segundo. Conoce a Donna Hawthorne, usuaria de cocaína. Ella le suministra la sustancia D. Bob cree que si compra la suficiente cantidad Donna le conducirá a su proveedor. Sin embargo, empieza a enamorarse de ella. Donna le rechaza y los compañeros de Bob se cuestionan la naturaleza de su relación. Hay que encontrar una forma de conseguir romper con la situación y de paso mejorar el precio de las drogas. El film ha sido realizado con el método de rotoscopiado, que se basa en dibujar sobre las imágenes reales ya grabadas. Acentúa si cabe un poco más el estado paranoico de los protagonistas y de toda la historia al añadir un particular efecto a las imágenes como si estas fueran dibujos animados. Este libro puede ser considerado como la máxima declaración de Dick acerca del abuso de drogas, además de ser una vívida muestra del lenguaje hippie y la cultura psicodélica. Next. El relato tiene lugar en un escenario décadas posterior a una guerra nuclear, pero no es un escenario apocalíptico, ya que el mundo ha sido reconstruido y hay granjas y cafeterías como las de antes de la guerra. Sin embargo, a consecuencia de la radiación, a menudo aparecen mutantes que son perseguidos por patrullas especiales, detenidos y finalmente, eliminados.
El mutante protagonista de este relato es un individuo especial. No tiene el lóbulo frontal, por lo que carece de inteligencia. Es incapaz de la abstracción o de razonamiento simbólico alguno. En este sentido, es inferior a la mayor parte de las aves o mamíferos y más semejante a los reptiles. Sin embargo, no necesita inteligencia para sobrevivir, ya que posee un conocimiento perfecto del futuro inmediato. Es capaz de ver todas las líneas de acción futura, si bien de forma más difusa cuanto más alejadas están en el tiempo. En contrapartida, es incapaz de recordar el pasado. En la adaptación al cine el protagonista, Chris, es un mago que malvive trabajando en un club de Las Vegas. Tiene la capacidad de ver su propio futuro, siempre que solo le afecte a él y no más allá de 2 minutos. Para obtener ingresos extras se dedica a jugar en los casinos de forma modesta para no llamar la atención. Por otra parte, las autoridades andan buscando una bomba nuclear robada por terroristas. La agente Collie está al tanto de las capacidades de Chris y decide utilizarle para localizar la bomba. Chris lleva tiempo sufriendo visiones que al parecer están muy por delante de sus 2 minutos habituales. Conoce a Liz en un bar y comparten viaje. Mientras, el equipo de Collie les localiza por las pistas que Chris va dejando a su paso. Tras una serie de interrogatorios y mentiras, Chris cae en manos de Collie y Liz de los terroristas. Al parecer Chris tiene una capacidad superior en sus visiones cuando está cerca de Liz. El final queda abierto, dejando al espectador la decisión de si todo es una visión futura, o ya ha sucedido. Radio Free Albemuth. El corrupto presidente de los Estados Unidos, Ferris F. Fremont, se convierte en presidente ejecutivo en los años 60. Se describe como una suma de McCarthy y Nixon, eliminando las libertades civiles y los derechos humanos, postulando una teoría de la conspiración, en torno a una organización subversiva ficticia llamada Aramcheck. La paranoia y oportunismo del presidente generan un movimiento de resistencia en su contra, que se organiza a través de programas de radio por un ser omnipotente, una red llamada Valis. El mismo Dick es un personaje importante, aunque ficticio. Nicholas Brady sirve como vehículo para la supuesta teofanía gnóstica de Dick, el 11 de febrero de 1974. Además, Sadasa Silvia es un personaje que afirma que Ferris Fremont es en realidad un agente secreto comunista, y que su madre lo reclutó para la Unión Soviética después de que ella se uniera a la resistencia. Fremont captura y encarcela a Dick y Brady tras la producción de un disco, por parte de Brady, que insta a la rebelión contra la dictadura por medio de mensajes subliminales. Brady y Silvia son ejecutados y Dick narra el pasaje decisivo de su vida en un campo de concentración. De repente, se escucha otra música con el mismo mensaje subliminal. Él y sus amigos no eran más que un señuelo creado por Valis para despistar al gobierno. Al parecer no todo está perdido. Radio Free Albemuth trata de forma muy personal el tema del cristianismo o el gnosticismo, así como las repercusiones morales de ser un informante de las autoridades, y su disgusto por el Partido Republicano, satirizando los Estados Unidos de Nixon como un estalinista o a la policía del Estado neofascista. Destino oculto. The Adjustment Bureau, titulada Destino oculto en España, narra la historia de David Norris, un carismático político destinado a triunfar. Está a punto de ser elegido senador cuando conoce a una guapa bailarina de ballet llamada Elise Selas, una mujer completamente distinta a todas las que ha conocido hasta ahora y que cambiará su vida. Poco a poco David se va enamorando de ella y descubre que unos extraños tratarán de separarlos y descubrirá que hay fuerzas sobrenaturales tras ello. David no tarda en comprender que deberá luchar contra su propio destino mientras que los hombres del departamento de ajuste, entre los que se encuentran Thompson, el jefe del departamento, y Richardson, harán todo lo posible para que la pareja no comparta su vida.
Finalmente David deberá escoger entre dejar a Elise y seguir el camino predestinado o arriesgarlo todo por la mujer que ama y desafiar a su destino. La historia original es un relato corto, pero aún así es mucho más compleja. Nos habla de sectores que tienen que ser ajustados, tiempos exactos, episodios psicóticos tan presentes en la obra de Dick, y una extensa amalgama de personajes que complican la trama argumental más allá de lo deseable en el medio visual. Al inicio mencionamos Matrix como una película totalmente dickiana. Los hermanos Wachowski reconocieron en su momento haberse inspirado en algunas de sus obras. Quizás sea en la segunda entrega de la trilogía, Matrix Reloaded, cuando más se manifiesta su pensamiento, sobre todo por la exploración constante de las relaciones entre lo real y lo virtual. Muchas de sus obras responden al esquema básico. Esta realidad es un sueño, la verdadera está oculta y solo es accesible para unos pocos. Este esquema es la quinta esencia del género cyberpunk. Podemos verlo también en otras películas, como la mencionada Desafío Total, o en otras como 12 monos, Abre los ojos o Dark City. En su novela Ubik, su obra maestra según algunos, Dick repite constantemente una pregunta. ¿Qué es Ubik? ¿Qué es Matrix? Los protagonistas terminan comprendiendo que están dentro de una simulación. Solo existe la realidad virtual. Sin duda, este paralelismo de planteamientos le da a Matrix el pleno derecho a ser una obra heredera de Philip K. Dick, aunque él nunca escribiera una sola línea de sus guiones ni de obra alguna similar. Desde Blade Runner hasta hoy ha ido creciendo el interés por la obra de este autor hasta tal punto que la frecuencia de las adaptaciones al cine es cada vez mayor. Ubik, El Señor de los Elfos, Valis, El Hombre en el Castillo Alto y otros tantos títulos de sus novelas y relatos están siendo valorados para ser llevados a la gran pantalla. Él hubiera sido feliz al ver que sus paranoias finalmente serían tenidas en cuenta.